Bienvenidos a Mesa de Diálogo, este espacio que propone Rosario3.com. Vamos a hablar de música en estos 30 minutos, creo que no van a ser suficientes, hay muchísimo para hablar, su historia es muy amplia. Vamos a hablar de música porque está con nosotros, él es autor, cantante, productor. Por estos días se está llevando una gira a cabo, una gira aniversario de un disco que creo fue clave en su historia personal y además clave dentro de un segmento podemos decir, una parte muy importante dentro del rock nacional. Está con nosotros Alejandro Lerner. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Bien? De Alejandro. Exacto. Te fue fácil aprenderla esta, ¿eh? Sí. Te la hice fácil esta. Sí, sí, ya está. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Bueno, yo decía que estás de recorrida, vas a volver el mes de septiembre a Rosario a este aniversario de los 35 años de Todo Pulmón, pero antes de llegar a esa parte clave me parece que quisiera ir en estos 30 minutos un cachito hacia atrás. Dale. Y preguntarte primero, ¿por qué el piano? ¿Cómo llegó el piano a tu vida? El piano, yo vivía en un barrio de clase media intelectuales, donde vivían los médicos. Mi padre era médico psiquiatra, mi mamá psicóloga, mis tíos psicoanalistas, cada uno con su estilo. Mis tíos, tenía tíos que estaban más politizados, con una tendencia más socialista. Mi papá era más esotérico y le gustaba investigar cosas de avanzada, energía, yoga, relajación, cámara Kinlan, que era una cámara que te medía el aura. Mi madre fue la que desarrolló el primer gabinete psicopedagógico en el Nacional Buenos Aires. Entonces, tuve una familia de cabezones gigante y en esa familia, por lo general, a cierta edad a los chicos le iban tirando cosas para ver para dónde iban, ¿no? Como testeando, o era una raqueta, un caballo, ¿viste? De pronto un día, recuerdo el día que yo tengo una hermana mayor, Silvia, 2 años mayor, llega el piano, que lo tienen que subir por la escalera porque por el ascensor no entraba. Llega un piano, 6 pisos, llega el piano, va a un pasillito que daba, digamos, al resto del departamento. Llegó la primer profesora que nos tomaba clases a los dos, nos daba clases. Y evidentemente mi hermana estudiaba en ese momento en la hora de estudio, pero el que seguía tocando era yo. El que descubrió que ese era un juguete con el que se identificaba, con el que podía crear, y aparte que tenía un lenguaje que me era accesible y podía descubrir acordes, melodías, escalas, sin tener que estudiarlas. Y hasta que llegó el piano, ¿escuchabas música? ¿No? ¿Cómo era el vínculo que tenías con la música hasta netamente sentarte en el piano? Yo creo que el piano me debe haber llegado cuando yo tenía 8 años, entonces... pero creo que de alguna manera a los 8 años era más o menos en el 65. Ya los Beatles estaban en pleno, ¿viste?, desarrollo, y creo que fueron los Beatles los que me abrieron la puerta. Y cuando yo iba de vacaciones a Villa Gesell, que es donde yo me crié, era mi playa, digamos, de veraneo, cuando iba a patinar lo que se escuchaban eran los Beatles. Y después empezó a entrar el rock argentino, a través de Almendra, a través de Papo, a través de Manal, y después ya digamos, mi vocación se despertó y yo ya compraba revistas, tenía pósters y ya era un pibe que estaba mucho más ligado a lo musical que a lo deportivo, ¿no? En ese momento ya había más hacer la formación académica, porque tenía alguien en tu casa que venía justamente a bajarte contenidos y demás. Ya había, miramos de reojo como diciendo, bueno, ya estoy como para ir a tocar o no. ¿Cómo lo manejabas eso? ¿Cómo era la idea? Tenía un compañerito que era un vecino de planta baja y en Villa Gesell se inaugura un restaurante, lo que llamaba un autoservice, como un buffet, ¿no? Donde ya los platos ya estaban preparados, vos ibas con tu plato. Un self-service. Sí, y que encima el dueño de ese autoservice vivía en el 5º piso. Y éramos todos amigos, todos teníamos de una generación que teníamos amigos en el edificio. Y la primera vez que yo canto en vivo en un lugar, debo haber tenido 10 años, es en el autoservice de Villa Gesell. Esto no lo conté nunca. Y después yo tenía una gran frustración porque en la escuela había una banda de música de los chicos de la escuela, pero los que tenían los mejores instrumentos tenían que ver con la cooperativa de la escuela, ¿viste? Y entonces a mí me daban un tonete, que era un instrumento espantoso, sí. o el toc-toc, que es un instrumento que no... Un triángulo. No puedes triunfar nunca con el toc-toc. Entonces
había mucha frustración que venía porque yo sentía que quería un poquito más. Y yo te diría que ya en plena adolescencia, por alguna de esas razones del destino, a los 14, 15, conozco a un amigo de mi hermana que tenía una Gibson, ¿viste? Entonces, por primera vez hay alguien, un peludo que se llama Jimmy, que es amigo de León Gieco. Y el rock and roll que se llama La Mamá de Jimmy, que es un tema muy tradicional, es para este amigo de mi hermana que me escucha tocar y dice, puta, este pendejo toca, vamos a formar una banda. Y formo una de las primeras bandas así como semi-profesional que se llamaba Anaconda. Y claro, en los 70, entre los distintos momentos políticos, sociales, el proceso militar, la dictadura, la democracia, la vuelta de Perón, una mezcla rara que yo la veía, para mí era todo como una película, no entendía bien lo que estaba pasando. Muchas bandas y muchos proyectos se desarmaban en los ensayos por no tener una salida real. Ninguna continuidad aparte. Entonces, en el año 74, después de haber tocado en Anaconda, conozco muy poquito tiempo antes a León en Villa Gesell, pegándose sus propios volantes en los postes de la 3. Y como yo compraba la Pelo, había una revista que se llamaba Cronopios, otra se llamaba La Bella Gente, después vino el Expreso Imaginario y todo eso, yo ya era más pro en esa época. Compraba una revista alemana que se llamaba Pop, que traía póster de Rick Wakeman, de Emerson, unos pósteres en colores espectaculares. Lo veo a León y le digo, che, así que vas a tocar, ¿cuándo vas a tocar? Y como él ve un pendejito chiquitito con cara de nene, imagínate, dice, pero vos sabés quién es León Gieco. Y le digo, sí, es un pibe que pega volantes en la 3. Y a la noche creo que hubo asado en casa y vino León y después nos dimos cuenta que era amigo de Jimmy. Y en el año 74 León graba su segundo disco, La Banda de los Caballos Cansados, y me invita a hacer un solo de piano. Yo tenía 16 años, ¿entendés? Me ponen los auriculares, por primera vez escucho la música por acá para tocar. Para vos era Disneylandia, era un universo. Era mi bautismo. Entonces hago un solo de piano rapidísimo en un tema que llamaba Dime que estás llorando y Flores de Manzanilla, eran las dos canciones que yo grabé. Me escucha Porchetto, me invita a tocar en Reino de Munt. Termina la etapa de Reino de Munt, una etapa difícil, porque los conciertos eran a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, tumultuosos, violentos. Empiezo a ser un tecladista ya referencial. Ya estabas en la agenda, empezabas a en la agenda, ¿no? Y entonces me llama Santa Olalla para formar Soluna, que fueron 2 de los años de mayor formación mía. Pero simultáneamente yo tocaba con Moro y con Alfredo, teníamos ganas de hacer una banda, me decían el nene, y me llaman para acompañar a un cantante que sale de un programa de televisión que se llama Raúl Padovani, que sale del programa Música en Libertad, que son todos chicos que hacen playback y bailan, pero que no cantan. Pero estos se hacen tan populares que de pronto les graban discos y empiezan a cantar. Algunos cantaban bien, otros cantaban más o menos. Y la primera banda que yo toqué, que acompañaba a Raúl Padovani, que lo quiero mucho, era con Moro y con Alfredo Todd, dos de los legendarios gatos que no tenían en esa época laburo, y esa era la salida. Entonces era una mezcla de trabajar de un lado, de trabajar y formar bandas de rock. Ahora seguimos con el recorrido cronológico, pero notás, te escucho hablar, como que empezaste a jugar en primera muy temprano. Muy temprano, sí. Muy pibe, ¿no? ¿Lo viviste así? Empecé a cumplir el sueño del pibe que compraba la revista Pelo y algún día quería ver una foto de él ahí. Y empecé a ver las fotos con Porchetto, y después me llamó Nito Mestre un tiempo para tocar en Los Desconocidos de Siempre, después me llamó Miguel Cantilo, después me llamó Piero. Y en el Barrock, que es el regreso de Barrock, creo que es pre-democracia, pero era 82 creo que claro, es todo ahí, ¿no? Yo tocaba todos los días. Si no tocaba con María Rosa Llorio, tocaba con Miguel Cantilo, con Piero. Era un pibe que tenía tantas ganas hasta el día de hoy, que yo quería tocar con todo el mundo y me acordaba todo el repertorio de todo. Tenía un órgano Hammond, un piano Fender, un CP70. Y de ahí viene la anécdota de que, así como a mí me empezaban a salir cosas, hay cosas que yo no podía agarrar. Entonces me llama Miguel Abuelo para decirme, Ale, quiero que seas el tecladista de Los Abuelos de la Nada.
Yo le digo, mira, tengo un amiguito que se llama Andrés Calamaro. Un tal Calamaro. No sé. No tiene teclado, así que si le falta el piano yo se lo presto. Y yo tenía mi primer Citroën, un 12B gris, y cargaba un piano Fender que pesa como 70 kilos, y se lo prestaba a Andrés. Y Andrés empezó a hacer su carrera así. Y así yo tuve a alguien que me dio la mano también. Y así se estableció esas conexiones. Alejandro, ya empezabas, me imagino, las primeras composiciones, sí. Ya te animabas, ¿no? Éramos pianistas de todos, pero al mismo tiempo yo tengo mi cuadernito, era así, ¿no? Empezaban a aparecer composiciones instrumentales, empezaban a aparecer temas, canciones filosóficas, medio de búsqueda, ¿no? Empezaban a aparecer las primeras canciones de amor, cuando yo me enamoraba de una mina y no me daba pelota, pero eran para mí. Claro. Todavía no vislumbraba que venía por ese lado. Yo quería ser como, quizás como Keith Emerson, como Rick Wakeman, escuchaba esa música. Después empecé a escuchar jazz rock, Chick Corea, Keith Jarrett, Gismonti, y toda la vida tuve como una amplitud desde que los Beatles me enseñaron. Los Beatles hacían música electrónica, baladas, canciones como folclóricas, del folclore de todas las islas británicas, ¿no? Que sonaban como Obladi Oblada, Penny Lane, pero hacían Birthday, hacían Hey Bulldog, hacían Let It Be, Hey Jude, y yo decía, wow, esto, quiero esta amplitud. Después apareció Elton John, después apareció Stevie Wonder, después apareció Charly García, un tipo que en barrock tocaba de espaldas, con un piano vertical, y dije, wow, es esto. Es por acá. Es por acá. ¿Con cuál fue la que me animé con esta canción a mostrarla? ¿Te recordás cuál fue la que decís, bueno, voy a mostrar esta, la que me dio menos pudor? Te voy a contar una anécdota que nunca la conté. Yo había formado mi banda de amigos y queríamos hacer fusión. No queríamos, era eso, yo no cantaba. Pero el productor era un tipo que escuchó mis canciones, escuchó 4 estrofas. No me quedan más disfraces. Y escuchó la primera canción de amor que compuse en mi vida, que se llamaba Encantado de haberte conocido, que se lo compuse una mina que jamás se lo canté y jamás se enteró. ¿Nunca se enteró ella? No. Y nosotros queríamos hacer un disco donde los temas duraban 15 minutos, con 2 solos de guitarra, solo de batería en la grabación, solo de sintetizador. Era un plomazo, pero era todo muy técnico. Entonces el tipo me dice, bueno, grabame los 2 temas. Uno llamaba Largo y Tendido, que duraba como 12 minutos, y el otro llamaba Salsa Parrilla, que era bien fusión. Pero cantame la cancioncita esta, grabámela, 4 estrofas, la otra, Encantado de haberte conocido. Y cuando las escucha, lo que yo veo sentadito así, se abre la camisa y dice, ¡huelo plata! Me decía. Estaba oliendo sangre. Estaba oliendo sangre. Un tiburón oliendo sangre. Y salí corriendo yo, ¿no? Cuando escuché eso, pues yo quería tocar jazz. Y al tiempo, bueno, la cosa, conocí a Sandra Mianovich. Sandra, después me piden que haga la música de la película Los pasajeros del jardín, donde el tema principal es 4 estrofas. El tema se convierte en un clásico. Y ahí empezó a equiparar este chico que cree que es un pianista con un pibe que se da cuenta que también es un compositor, de canciones. En orden cronológico, recién mencionaste Barrock, que estamos hablando del 82 aproximadamente. Hubo una suerte de efervescencia, creo que esa me parece que es la mejor palabra, a la hora de escribir lo que pasó con la música nacional, particularmente el rock nacional, en esa época. Sí. Veníamos del oscuro, de la cosa gris fea, a el principio de la democracia. Viene justamente, a propósito de esto, haciendo mención a 35 años de A Todo Pulmón, un disco clave en ese momento, ¿no? En esa época. Sí, porque se da una paradoja, que es que en la última etapa del proceso de la dictadura militar se prohíben las canciones en inglés. Entonces, culturalmente es la oportunidad para que la juventud ocupe los medios de comunicación y se expresen, porque era lo único que había. Y yo, por otro lado, tenía una necesidad de documentar lo que yo veía como ciudadano joven, un pibe que quiere un país distinto, que quiere crecer en democracia, que quiere elegir, que quiere hablar, que quiere expresarse en libertad sin tener miedo que lo desaparezcan. Compongo Todo a Pulmón, compongo La Isla de la Buena Memoria durante la Guerra de Malvinas. No, es la carta del soldado, la carta de un soldado a su mamá. Tenía otros temas que no fueron nunca grabados, como Enfermos de Poder.
y tenía como una mezcla de ironía, divertido, Mediodías con Amor, El joven conejo. Había una mezcla de rock sinfónico muy sofisticado musicalmente, con una letra divertida, distinta, con un ánimo no tan melanco, sino más divertido. Y por otro lado, con una gran variedad, ¿viste?, de estilos. Yo mencionaba a todo pulmón, pero me acuerdo de discos, no sé, Clip Moderno de Charlie o Rocas Vivas de Satch. Sí. Son discos que son emblemáticos y que te trasladan a esa primeros 5 o 6 años de los 80, que fueron, para lo que vino después, me parece que fue fundamental, ¿no? Sí, aparte como que coincidió con una entrega de talentos y de gente muy talentosa entregando grandes obras, ¿no? Spinetta ya se había separado de Almendra y nacía Color Humano, Aquelarre, Pescado Rabioso, Invisible, aparecían unos grupos y después estaban todos los representantes del rock sinfónico, Crucis, músicos que tocaban muy bien. El rock sinfónico lo que presentó, por eso La Máquina de Hacer Pájaros, por ejemplo, tocaban increíblemente bien, sonaba increíblemente bien, había mucho talento y había mucha libertad porque no estaba tan esquematizado lo comercial. Lo comercial venía o no venía, pero lo artístico era fundamental. Ya eras una figura instalada y estabas en ese momento, estamos hablando de mitad de la década del 80, como en la cresta de la ola. ¿Cómo se manejaba esa cuestión de ser uno que está en el piano a estar en el ojo y en la discusión de todo? Miraba la parte comercial, siempre la miraba de reojo, como diciendo, por ejemplo, el cariño y la popularidad no tenía tanto problema. Me era divertido, me sentía agradecido, pero me estaba metiendo en un área que había que aprender a manejar el dinero. Yo no tenía el interés, no me interesaba nada y no tenía la menor capacidad. Yo manejaba palabras, no manejaba números y se aprovechaban mucho de eso. Los managers, las compañías discográficas, tenían mucha inmadurez en ese sentido y a la larga... y por otro lado también pasaban de que yo era como el pibe que le había ido bien y ayudaba a un montón de gente, generaba un montón de trabajo y algunos se aprovechaban y otros no, digamos. Y en un momento, a partir de esto que estás contando, como que pateaste el tablero o como que tiraste la bomba de humo y como que desapareciste en un momento. O sea, físicamente no estabas, pero estaba la música de Lerner, pero vos no estabas. Después de 5 años de mucha trascendencia, tomo la decisión de irme a vivir a Nueva York y tiro el tablero contra un contrato con un manager, un contrato con una compañía discográfica y decido irme a Nueva York a estudiar. Como que los elementos que me habían llevado hasta esa etapa de mi vida sentí que se me habían agotado y que era más importante realimentarme de experiencias personales y de música, estudiar jazz en Nueva York con un alumno de Bill Evans, estudiar orquestación, estudiar malabarismo, cosas que no hubiera podido hacer en mi país en ese momento por el nivel de exposición que yo tenía. Y me tocó elegir 2 años de mi vida cortar y arriesgar todo lo que había construido. Y cuando vuelvo con un disco independiente, que también era muy revolucionario hacer un disco independiente, que se llamó Algo que Decir, con mucha variedad de estilos, que termina con un tema de saxo y piano, con uno de los saxofonistas más importantes de la historia, que es Michael Brecker, que ya falleció. Yo me pude dar ese gusto, fui a buscar eso, ¿no? Vuelvo a la Argentina y finalmente con mi regreso, que fue en el programa de Badía, que lo tengo filmado, me ofrecen mi primer contrato ya multinacional con una compañía internacional que decide que Alejandro Lerner sea un proyecto regional, no un proyecto sudamericano, sino ya de toda la región. ¿Y le tuviste miedo a eso? ¿A que podía aparecer de vuelta el manoseo, la cuestión? Me di cuenta que el manoseo es como la corrupción, es cultural. Aparece siempre y uno lo tiene que dosificar y defenderse y ver cómo uno tiene que lidiar con algo que es parte de un folclore. Sí, que está como instalado, ¿no? Y que hay artistas que lo han sobrevivido y otros que han muerto en el intento porque no han sucumbido o porque se dejaron llevar, ¿entendés? Entonces siempre tuve una conciencia de el angelito y el diablito, ¿viste? Y el angelito, yo siempre le daba bola. Como el yin y el yang, ¿no? Son como cosas... La oscuridad, la luz, el blanco y el negro que tienen que convivir, porque evidentemente una cosa potencia a la otra.
Y aprendí a navegar esas aguas con subidas, con bajadas, con alejarme, con volver, con entregar todo, con una continuidad también de éxito y que trajo aparejado que otros artistas me canten las canciones como Mercedes Sosa, como Miguel Ríos, como Mijares en México, donde entonces hay países que valoran mucho el trabajo del autor y otros que no tienen la menor idea. Pero en mi caso, mi autoría empezó a tener una gran relevancia y se empezó a desarrollar el autor a nivel mundial. Un tipo que había metido un hit como Todo a Pulmón en España, en distintos países de Latinoamérica, se transforma como en un evento épico, ¿viste? Y ahí aparecieron teléfonos, empezaste a estar en la agenda de figuras no solamente de la hispana. Porque empiezo a soñar con Estados Unidos. Ahí ya cuando pusiste un pie en Nueva York ya empezaste a coquetear y a hablar con gente, a mezclarte. Con músicos, como te digo, Michael Brecker o los mejores músicos de Nueva York en su momento, ingenieros, productores. Empiezo a conocer los mejores estudios del mundo y tengo la locura de que quiero construir un estudio como los mejores que yo vi en Nueva York. Quiero tener un estudio así que se llama El Pie, que hace 25 años que lo mantengo, pero pasa de la experiencia de Nueva York. Quiero buscar a Humberto Gatica, David Foster, artistas que viven en Los Ángeles, California, músicos, Paulinho da Costa, Abraham Laboriel, y los empiezo a conocer. Y empiezo a grabar con Humberto Gatica, con David Foster. Me piden que produzca un disco con Humberto para Polanca. Me dicen Celine Dion, Tom Jones, los Bee Gees, Julio Iglesias, Ricky Martin. Quiero que cantes, quiero que me hagas letras. Otros me piden letras para acá, para allá. Disney me dice quiero canciones para la película Chicken Little. En un momento una montaña rusa que era... Era una montaña rusa buenísima. Los Ángeles me abre las puertas. Luis Miguel me graba Dame una prueba de amor. Un éxito regional también. Al poco tiempo Santana escucha una canción mía, me dice, hermano, ¿cuándo te vienes a cantar conmigo? Le digo, maestro, cuando quiera, me toque la trompeta que yo voy a estar ahí, me voy de gira con Carlos Santana. Dentro de todos los que nombraste, hay uno que lo quiero nombrar yo, no sé si todo el recorrido que hiciste, que fue Armando Manzanero. Armando ¿Cómo fue? Es del 84 que somos amigos. Yo la primera vez que viajo a México con el tema No hace falta que lo digas, estoy en un programa que se llama Siempre en Domingo, que es el programa número 1 de matiné de la cultura mexicana, con Raúl Velasco, y llama al aire, como si ahora hubiera una voz, y dice, Alejandro, soy Armando Manzanero, y quiero decirte que de tu canción, no hace falta que lo digas, me pongo a llorar con esa canción, me emociona, te paso a buscar apenas termines el programa y vamos a comer. Me pasó a buscar, año 84. Pues dijiste, no, te estaba pasando. No estaba pasando, dijiste. No, pero aparte, yo tenía una referencia de Armando Manzanero, pero no tenía todo el conocimiento. Cuando lo conozco a Armando Manzanero me doy cuenta que es el más rockero, el más vivo, el que tiene desarrollado cosas que yo no conocía y me enseña. Estaba pensando... esto me gusta, porque el tipo no solamente canta y toca por todo el mundo, acompaña, tiene sus cantantes que le cantan las canciones, sino que le canta todo Hispanoamérica, canta canciones de Armando Manzanero, que para ese entonces ponele que tenía 60 años, y yo digo, este tipo, yo tenía 20 y pico, es eterno. Entonces, nunca dejé de trabajar con Armando, de participar de sus discos, de sus giras, y ahora hemos hecho giras a 2 pianos por toda Latinoamérica con Armando. Vuelvo al punto de partida. En septiembre estás volviendo a 28 Rosario, de septiembre en el Teatro del Círculo. Al Círculo a presentar este homenaje, este recorrido de 35 años de Todo Pulmón. ¿Cómo lo ves si hacemos una perspectiva de acá a 35 años, ¿cómo ves el disco aquel? Maravilloso, inocente, espontáneo, con dolores y con felicidades, pero con autenticidad. Y creo que son valores que con aciertos y errores he tratado de mantener el resto de mi vida, como diciendo, acá hay una esencia que el día que yo me mire al espejo y no la tenga, me voy a enojar. ¿Lo vas a tocar tal cual o cómo es la idea de la presentación de esta...? Yo creo que Todo a Pulmón, ninguna de las canciones cambió de tonalidad. ¿Entendés? Que eso es importante. Porque la tonalidad es como vos venías vibrando en ese momento, no es solamente la forma de cantar. Ninguna canción ha cambiado de tonalidad a lo largo de mi carrera, salvo Mil veces lloro, que la bajé un poquito. Pero creo que lo que voy a hacer es acomodarlas a un sonido donde me siento cómodo yo sin que la canción pierda su esencia. Las dos últimas,
¿Qué es el Alejandro Lerner que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Siempre tratando de innovarme, siempre tratando de que la puerta que abre las canciones que vienen, las nuevas, sea una puerta saludable, que sea honesta, ¿viste? Que sea más allá de que si a la gente le gusta o no le gusta, la intención es seguir documentando este paso por la vida, y que sé que tengo un lenguaje que a mucha gente le gusta, quizás a otras no, pero he tratado de ser coherente con ese lenguaje, que sea sincero. Y la última, una fácil de cierre. ¿Qué es el éxito para Alejandro Lerner? Hoy el éxito es mi familia, es ser papá, es tener una compañera, es tener a dónde volver, porque desde ahí es donde celebro. Yo puedo llenar un estadio, pero cuando llego a casa lo celebro, ¿entendés? Y me permite gozar las dos cosas con más salud, ¿entendés? A veces en medio del quilombo y del ruido no estás viviendo el momento con salud, estás defendiendo el pasado, el futuro, qué va a pasar. Y ahora estoy tratando de celebrar un poquito más el presente. Gracias, Alejandro, muy amable. Gracias, Alejandro, muy amable. Septiembre lo tendrá nuevamente en la ciudad, recordamos 28, para ser bien exacto la fecha, en el Teatro del Círculo. Está presentando este homenaje a 35 años de un gran disco como fue Todo a Pulmón. Gracias, espero que hayan disfrutado esta mesa de diálogo, nos vemos la próxima. Muy amables.